buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora de nueva cuenta poder disertar en esta ocasión nuestra segunda cápsula informativa, donde abordaremos propiamente los sistemas económicos y también hablaremos de la microeconomía, así como también de la macroeconomía. Cuando nosotros aludimos a un sistema económico, vemos que estamos haciendo referencia a aquella forma en que una sociedad produce, pero también la forma en que la sociedad distribuye, ya sean los bienes o los servicios, ¿no? Implica también cómo se fabrican las cosas, quién las fabrica, cómo se distribuyen y también cómo podemos acceder a ellas. Por tanto, al momento de unificar todos estos conocimientos, hacemos referencia al conjunto de reglas que todos los miembros de la sociedad siguen cuando se trata en términos de dinero, pero también en términos de comercio. Por ello, un sistema económico es aquel sistema que incluye tanto la forma en que una sociedad produce, distribuye y consume bienes y servicios, incluyendo las instituciones, los procesos y las pautas de consumo que de manera genérica conforman la estructura económica dentro de una colectividad. Cuando hacemos referencia a estos factores específicos dentro de un sistema económico, aludimos luego entonces a las funciones que presenta un sistema económico y por tanto vemos que existen cuatro funciones principales de ¿no? Que suelen presentarse en forma de preguntas que detonan la existencia del elemento economía. Y luego entonces estamos hablando de qué producir, cuánto producir, cómo producir y quién obtiene qué. Cuando nosotros hablamos de qué producir, ¿verdad? Este es el trabajo esencial dentro de una economía. ¿Por qué? Porque significa poder determinar qué mercancías y qué servicios se producirán y aunque las demandas son ilimitadas, los recursos no deben serlo. ¿Por qué? Porque la sociedad se enfrenta a este proceso de selección para luego entonces ubicar, satisfacer estas demandas sociales, ¿no? Por ello, una de las principales cosas que la sociedad tiene que averiguar es qué producir, qué es lo que la colectividad me está demandando, qué es lo que necesitan, en qué cantidad, en qué condición, con qué material y a qué población va a ir dirigido. Por ello, los recursos proporcionados se utilizan para producir diferentes artículos y servicios con la finalidad de poder satisfacer el mayor número de deseos de los consumidores. Y por ello, la comunidad debe elegir entre los diferentes productos de consumo y también los productos de capital. Las cosas se aplican cuanto más se satisfacen los bienes y también los consumos. Ahora bien, emanado de ello, resulta luego entonces saber cuánto producir. Es decir, ya identifiqué qué me está demandando mi colectividad, luego entonces en qué cantidad lo voy a realizar. Por eso se dice cuánto producir. Por ello debe producirse al máximo potencial o debe haber también una forma equilibrada de la oferta y la demanda, ya que cuánto fabricar se rige, repito, por la demanda de los clientes. En este sentido, cuánto necesitan y cuánto voy a ofertar y también qué otra competencia dentro del mercado tengo para que luego entonces yo pueda establecer un parámetro y no vaya a tener una pérdida o quizás si estamos hablando de productos perecederos, pues luego entonces establezcamos lejos de un beneficio económico, pues luego entonces una vulneración monetaria, ¿verdad? Ahora, ¿cómo producir? Cuando hablamos de cómo producir es la respuesta inmediata a las cosas que se tienen en cuenta para poder satisfacer esa necesidad. Por tanto, debemos saber qué productos se fabrican dentro del sector público, es decir, con cuáles voy a tener mi efecto de competencia, a qué empresa se contratará para poder fabricar o producir estas mercancías y cuántos recursos se le darán para que lo utilicen en la producción. Luego, entonces, ¿qué metodologías de fabricación se adaptarán o adoptarán para poder garantizar su máximo rendimiento? Ya que la colectividad debe adoptar un estilo organizado dentro de la producción para poder satisfacer adecuadamente los deseos del mayor número de personas posibles. Por consiguiente, ¿quién obtiene qué? ¿No? Aquí estamos hablando de la asignación de la producción dentro de las sociedades, pues es otra de las funciones o de los elementos importantes dentro de un sistema económico, ya que se deben tomar en consideración diferentes elementos para poder garantizar una asignación equitativa y también eficaz dentro del proceso de producción. Por ello, se deben tomar en cuenta dos elementos importantes.
cómo se asigna la producción entre el lugar y el gobierno y también los ideales de equidad, pero también de eficiencia. Luego entonces esto nos lleva a decir que la economía va a abocarse principalmente a cómo la sociedad utiliza estos recursos ilimitados dentro de los factores, repito, de producción, de consumo y de distribución de bienes, para que luego entonces se pueda realizar o se pueda saber qué producir, cuánto producir, cómo producir y a quién va a ir dirigido. Cuando ya tomamos en cuenta o identificamos estos factores dentro de un sistema de producción, nos va a dar como consecuencia un factor macroeconómico o un factor microeconómico. Cuando hablamos de la microeconomía, es aquella que se centra en cómo las empresas y los individuos toman decisiones con respecto a los precios, la asignación de recursos, la elaboración de presupuestos y demás elementos que inciden específicamente dentro de una microeconomía o pequeña economía, ¿verdad? Y cuando hablamos de macroeconomía o economía a gran escala, analiza el panorama mucho más amplio, ya que si bien es cierto, debe tomar en cuenta la economía, así como también las decisiones gubernamentales del país en su conjunto. Por ello, vemos pues que al hablar de la microeconomía, aludimos a esta rama de la economía que se concentra en el comportamiento y el desempeño de los agentes económicos individuales dentro de la economía, como pueden ser los consumidores, la familia, la industria, las empresas, entre otros, ¿verdad? Determina también cómo se asignan los recursos ilimitados, como ya dijimos, ¿no? Entre varios individuos para poder satisfacer estas necesidades, así como también especifica las condiciones para la mejor utilización de estos recursos, ¿no? Y luego entonces, pues alcanzar el fin último, ¿no? Que es el mayor rendimiento posible y un beneficio social. Ahora bien, en la macroeconomía, pues la demanda también juega un papel importante o clave, ¿no? Para la determinación de la cantidad y el precio de los productos, junto con el precio y la cantidad de los bienes relacionados, es decir, los bienes que van a tener esta complementación y que van a tener como respuesta un producto sustituido. Cuando hablamos de la macroeconomía, vemos que también es o forma parte de este fenómeno económico o dentro del factor economía y que se enfoca específicamente en el comportamiento y desempeño de todas aquellas variables que en un momento dado inciden dentro de la economía o de los factores que pueden incidir dentro de un efecto económico, ¿no? Incluyen economías regionales, nacionales y también las internacionales y cubre las principales áreas de la economía como el desempleo, la pobreza, el nivel general de los precios, el consumo total, el ahorro total, el Producto Interno Bruto, las importaciones, las exportaciones, el crecimiento económico, el factor globalización, el control monetario, el control fiscal, la política fiscal, entre otras, ¿no? Sin embargo, apreciables maestrantes, vemos que estos y otros temas también son los que vamos a continuar tomando en consideración dentro de nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Quedando, como siempre, a sus apreciables órdenes y que tengan excelente tarde. Hasta luego.